Hola, muy buenos días. Una vez más, Dios les bendiga. Estamos con esta serie de estudios de los profetas menores o los 12 conocidos en la literatura hebrea. El día de hoy nos toca estudiar el mensaje del profeta Joel, ¿verdad? El cual el nombre en el léxico hebreo significa Yahvé es Dios, ¿verdad? La Biblia, al menos en los escritos antiguos, no menciona, no provee información acerca de este profeta Joel. Algunos estudiosos concluyen que era un profeta de culto o de templo o ceremonial por ciertas evidencias que están en el mismo libro de Joel, por ejemplo en el 1.9, ahí en Joel 1.9 dice de la siguiente manera: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Esa mención de la casa de Jehová, o sea, haciendo referencia al templo, y la mención de los sacerdotes, pues llegan a hacer evidencia del tipo de profeta ceremonial que posiblemente era Joel. También en el 1.13 habla de ceñíos y lamentad sacerdotes, otra vez la mención de los sacerdotes, gemid, ministros del altar, ¿verdad? Entonces habla de sacerdotes y ministros. En el 1.14 ahí proclaman ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, una vez más haciendo referencia a el templo. Los lectores encontraremos al menos dos problemas en cuanto, y hablo de los lectores modernos, ¿no? Encontremos esta problemática. Uno es la fecha, aunque se presentan algunas evidencias posibles y no conclusivas, y lo otro es sobre este tema de la plaga de langosta, ¿ok? En cuanto a lo de la fecha, hay muchas propuestas. Unos proponen que su ministerio fue llevado a cabo en el reinado de Joás, rey de Judá, ya por el año 835 a.C., siglo IX, lo cual tiene como argumento de algunas descripciones en el libro que concuerdan con la época preexílica, lo cual los enemigos mencionados no son los que ocasionaron el exilio, hablando de Asiria en la parte norte y de Babilonia en la parte sur, sino países preexílicos como Fenicia, Filistea, ¿verdad? Lo cual lo menciona el mismo profeta en el capítulo 3, versículo del 4 al 8, dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. ¿Ok? También en el versículo 6 menciona algo interesante. Dice: y bendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. ¿Ok? Entonces hay esta base de que los enemigos del pueblo no era precisamente Asiria ni Babilonia, sino la región noroeste del mar Mediterráneo, esa franja de los filisteos. Otros proponen que Joel profetizó en el periodo post-exílico, después de la cautividad, específicamente durante el reinado de los persas, alrededor del año 400 antes de Cristo, siglo
siglo IV. El hecho que no hay datos que se mencionan de ningún rey, ¿verdad?, del norte ni del sur, ¿verdad? Este es un dato interesante. El profeta no menciona en sus comienzos, ni en el inicio, ni dentro de el contenido del libro, no menciona ni un rey del norte ni del sur. Se toma como pauta que ya no existía ese sistema de reinado de ambas regiones, tanto norteñas como sureñas. Da por hecho de que ya el cautiverio se había consumado, ¿ok? Se había consumado, y la mención de los sacerdotes lo vinculaban con líderes de las naciones, como lo indica el capítulo 3, el versículo 1, dice: porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, hace ver de ese regreso, dado que el cautiverio, el regreso de los el pueblo de Dios regresó en el año 528, 520, por ahí aproximadamente, fueron los primeros regresos con el primer grupo, con el liderazgo de Zorobabel, ¿verdad? Y parece indicar que la cautividad ya había tenido ese lugar. También el papel de los griegos, la mención del versículo 6 dice: y bendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. Habla de esa fecha temprana en que ya el imperio griego estaba en vigencia. Una fecha intermedia ubica el ministerio de Joel en los últimos días de Judá, antes del sitio de Babilonia en el 586 a.C., probablemente durante la época de Jeremías en el 610 o en el 600 a.C. El argumento contundente que se usa para datar esta fecha es que el pueblo sufriría una devastación a manos de Babilonia. Lo difícil sería de esta propuesta es explicar la mención de los griegos, esa trata de personas de los griegos y la influencia gramatical del vocabulario arameísmo, ¿okay?, que se ve influenciado el mismo libro de Joel, ¿verdad? No se manifiesta en la presencia de palabras arameas específicas, sino en aspectos más sutiles del lenguaje, como estructuras gramaticales, formas verbales o vocabulario que reflejan un contacto y una convivencia lingüística entre el hebreo y el arameo en la época en que fue escrito el texto, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro español tenemos mucha influencia de otros idiomas, como por ejemplo la palabra alcalde, que proviene del árabe medieval, que es al-gadi, que significa el juez o el que dicta justicia. Otro ejemplo en nuestro español, ¿verdad?, de esta influencia lingüística griega, otro ejemplo en español sería la palabra sincera, ¿no?, que proviene del latín sincerus, que significa puro, limpio o sin mezcla. Viene de la idea de un artesano que fabrica utensilios de barro y en una ocasión vendió una pieza que iba agrietada. El que la compró le dijo: vea, puede cambiarme esta pieza que tiene una grieta con una sin este defecto, es decir, sin cera. Una palabra compuesta, interesante, es una influencia de lo que nosotros tenemos como denotación de que sincero o sincera es una persona que es genuina, o sea, no lleva ninguna mezcla de un comportamiento con otro, una doble moral. La ubicación de Joel después de Osea y antes de Amós no es por un tema de fecha cronológica, sino por razones literarias, es decir, había semejanzas entre Joel y Amós
Por ejemplo, voy a citar, hay muchas semejanzas en Joel capítulo 3, versículo 16. Voy a leer esta porción. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ok, y en Amós 1:2, ¿verdad? Hablando de esta semejanza entre los profetas, en Amós 1:2, ¿verdad? Amós 1:2 dice de la siguiente manera: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces tiene esta semejanza, ¿verdad? Dentro del lo que es el paralelismo en la poesía hebrea, y podemos ver otros temas también como el terremoto, Joel 2:10. Por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 10, habla: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Esto también es mencionado en Joel 1:1. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces hay muchas semejanzas en estos profetas, lo cual en nuestras traducciones, pues Joel va primero y luego va Amós, pero no tiene nada que ver con temas de datación cronológica. El segundo aspecto, que tiene que ver con la plaga de langosta, también hay 3 posibilidades dentro de lo que se ha interpretado, al menos de manera dentro de las posibilidades, dentro de las aproximaciones. Y podemos considerar que la plaga de la langosta, que es el segundo problema que tenemos como lectores modernos, es simplemente una figura literaria y simbólica de los ejércitos enemigos que atacarían al pueblo de Israel. La otra es imágenes apocalípticas que describen la devastación futura de la tierra, la cual las langostas no son reales, solo son un tipo de la futura catástrofe que vendrá con el día de Jehová. Ya vamos a hablar de esto del día de Jehová. Lo otro es un evento real, literal e histórico, que sirve de inspiración para que el profeta pueda percibir y describir lo que sería, una vez más, el día de Jehová. La plaga de langosta solo constituía un presagio del juicio venidero. El marco histórico en el cual está escrito el contenido de Joel, aunque no hay un consenso en cuanto al momento en que el libro fue escrito, no se puede saber con mucha certeza la situación política de la nación en el momento de la escritura, pero el motivo de la escritura, sin embargo, es indiscutible, que fue motivado por una grave plaga de langosta en vista de la manifestación del día de Jehová. El mensaje tiene que ver al desastre provocado por la plaga de langosta, y fue interpretado por Joel como un juicio de Dios sobre su pueblo, un juicio que requería de arrepentimiento de parte de ellos. El mensaje de Joel sugiere que el pueblo de Dios había pecado. Sin embargo, el libro, si usted lo lee, no dice nada en cuanto al pecado específico del pueblo, pero sí da la emanación de un juicio por algo que el pueblo había hecho en contra de Dios. El profeta no condenó al pueblo por la idolatría ni por pecados contra su prójimo. Sin embargo, ciertamente eran culpables de algún tipo de delito que habían hecho. El tema del libro
tiene que ver al día de Jehová. La invasión de la langosta era el escenario de este día, es decir, el día de Jehová como tema central. La langosta era la manifestación de ese tema que incrusta el profeta Joel. Por ejemplo, el 1.15, Joel 1.15, menciona: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. El capítulo 2, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Una vez más, ambas palabras, esa palabra cercano tiene que ver que el juicio de Jehová era inminente, no se iba a poder detener. También en el versículo 11, versículo 11, 2:11 habla: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, porque grande es el día de Jehová. Capítulo 3, versículo 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Un versículo más. Esto hace centrar de que el mensaje de Joel es manifestar o definir que el día de Jehová estaba cercano para la época de Joel. Los propósitos: el libro transmite al pueblo de Dios que la catástrofe natural de la plaga de langosta era la manifestación de su juicio sobre ellos. También motivó al pueblo a volver a Dios mediante el arrepentimiento, y además proporcionó promesas de bendiciones que deberían de haber alentado a la nación a volver a ser fieles y persistir en ellos. Según se ha estructurado el libro por medio de su contenido, se puede dividir en dos secciones. La sección histórica, que va del capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 2, versículo 27, y la sección escatológica del capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 3, versículo 29, que es donde termina el libro. La sección histórica, en el primer versículo, ¿verdad?, no nos ofrece mucha información, más que la mención del padre del profeta, que es Petuel, lo cual lo más significativo del primer versículo es que la palabra de Jehová vino a Joel. Dos cosas interesantes sobre esta expresión es que el contenido no salió de la mente de Joel, sino que venía de Jehová Dios. Y lo segundo es la palabra dabar, ¿verdad?, que significa mensaje hablado, declaración, discurso. Podía ser la mención de un evento o un asunto, una noticia, y eso es lo significativo del primer versículo. Diferente con la palabra visión, que no se menciona, no habla de una visión, sino de una palabra que viene de Jehová directamente a Joel, y no es algo que al final fue inspirado por el mismo Joel, sino fue inspirado por el mismo Dios. La palabra visión tiene que ver a Maraak, que tiene varias raíces, como lo son Raak, ¿verdad?, como lo menciona Amós 7:1, que significa mostrado, mirar, o vio, o verás, ¿verdad? Yaxar, que en el sentido de apariencia es más amplio. Ejemplo, Jeremías 18:6 tiene esa idea de hacer. Y Hazá, ¿verdad?, que es ver una visión. Ejemplo, Miqueas 1:1 dice que él vio, ¿verdad? Es
muy importante cómo al final inicia las profecías, ¿verdad? Cómo al final nosotros tenemos ese buen comienzo dentro de una lectura comprensiva y poder tener claro al final si es una visión, si es una palabra referida directamente de Dios hacia el profeta, pero nunca es una estimulación humana, siempre tiene que ver con algo que muestra Dios, algo que Dios pone en los siervos para su mensaje, pero jamás va a encontrar a una persona hablando por su propia cuenta. Diferente, por eso decía yo, diferente a la palabra profecía, porque la palabra profecía es masá, que es transmitir el mensaje en la época de un futuro de ellos. Es muy importante esto, porque no es un futuro hacia, por ejemplo, nuestro siglo, sino que era un mensaje profético hacia un futuro, pero de ellos. De la idea de también de un peso o de una carga, siendo el objeto de la responsabilidad que tenía el profeta de poder trasladar o transmitir el mensaje que Dios le había encomendado. Habla ahí Joel en los versículos 2, 3: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Verdad? Habla de una gran devastación. En estos versículos es un llamado para el pueblo a que pueda percibir el mensaje divino, y también es la introducción para un evento que el pueblo, no esta generación, sino el pueblo en su momento, tenía en mente, que había experimentado sus antepasados, hablando de el expertise en el Éxodo, ¿no? Que se dio la plaga de langosta. Los ancianos pudieran estar haciendo referencia a los líderes del pueblo, quienes eran los que tenían más experiencia, más madurez, más edad, y ellos eran los guardianes de las tradiciones, la ley y la historia. Por eso dice: de estos contaréis a vuestros hijos. Los moradores de la tierra es el pueblo, no es todo. En el momento no eran todas las naciones, tenía que ver al pueblo de Dios en ese momento. No se debe de sacar esto de los moradores de la tierra hacia todo el mundo, incluyendo el traslado hacia nuestro siglo. El mensaje era los moradores de la tierra del pueblo de Israel en el momento. El versículo 2 es una retórica, ¿no? Una pregunta que en ella misma hace el énfasis de un mensaje más que encontrar una respuesta. Es decir, es una expresión que en sí misma lleva la respuesta. El evento como tal nunca había sucedido en el pueblo. Había experimentado el pueblo, sus antepasados, la plaga de langosta en Egipto, pero no sobre ellos. Por eso dice allí: ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres. Una retórica, es decir, no había acontecido. Habían experimentado los antepasados la plaga de langosta, pero que cayó sobre Egipto, pero no sobre ellos. La respuesta es: no lo habían experimentado. La misma retórica lleva a la negación. Y quedaría muy grabado en el corazón del pueblo. Esa era la otra didáctica. Como no había pasado y les iba a pasar, al final iba a quedar como antecedente, como marca de lo grave de esa devastación, y como ejemplo a las demás naciones, porque iban a preguntar, dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos. Es decir, iba a estar en esa tradición oral, ¿no? De esa enseñanza de padre a hijo, y los hijos le enseñarían a sus hijos y los hijos, y así iba a ir esta enseñanza de la devastación que el pueblo iba a experimentar.
Dice ahí el versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estos no son 4 especies, ¿verdad? De plagas, sino tiene que ver a 4 fases de la langosta en su desarrollo. La oruga es el inicio del ciclo de vida de la langosta. El saltón es la etapa en donde la langosta tiene la capacidad de saltar, y el revoltón es la etapa que, además de poder saltar, tiene la capacidad ya en ese momento de desplazarse de manera activa hasta llegar a ser langosta. Por ejemplo, en el 2.25, ¿verdad?, del libro de Joel, tiene esta misma idea. Dice el 2.25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Ok? Entonces era una langosta en 4 facetas. ¿Ok? Eso era la plaga completa. De los versículos 5 al 12 comienza a señalar los diferentes grupos que se verán afectados por esta plaga, ¿verdad? Y las pérdidas sufridas en medio de ello. Le hace un llamado a la reflexión de tan seria situación que iban a experimentar. Primero, dice ahí, despertad borracho, eran los primeros, y llorad. ¿Ok? Ya no tendrían la fuente de su placer, que era el vino, a causa del mosto, a causa de su ebriedad. El llamado era a la sobriedad, o la amarga realidad que se le avecinaba. Tenían que estar sobrios, ¿no?, para poder estar consciente de lo que se les avecinaba. Es interesante que en la Reina Valera utiliza la palabra pueblo, y que eso confunde a veces el contexto de lo que lo vincula con el sitio de Babilonia. Pero el texto, una vez más, es ambiguo, porque la palabra que usa en el hebreo es goy, ¿verdad? Goy, que tiene un significado general de todas las naciones gentiles, pero también, ¿verdad?, de enjambres de langostas, ¿verdad? Diferente a la palabra también que aparece en el mismo libro. Ambas palabras aparecen, ambas palabras hebreas, como an, ¿verdad?, que es para mencionar a una nación o un país específicamente. Por ejemplo, la traducción, la Nueva Traducción Viviente, traduce este versículo como: un inmenso ejército de langosta ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los de león, y sus colmillos se parecen a los de la leona. Los efectos era que no quedaría, ninguna hoja, sino expresiones melancólicas. En este sentido, toda la nación debía lamentarse por tremenda tragedia devastadora. El profeta emana 2 símil para que entendieran esto como, primero, una joven que pierde a su marido antes de consumarse el matrimonio. El cilicio, que era una tela áspera, era usado en las aflicciones como duelo de arrepentimiento, por la razón que, debido a la devastación en la tierra, había interrumpido la adoración continua en el templo, ¿verdad?, en donde se ofrecían ofrendas vegetales, ¿verdad?, como los cereales, mencionado o prescrito por Dios en Levítico capítulo 2, versículo del 1 al 16, también Levítico 6, versículo 14 al 23. Y la libación de vino o jugo, ¿verdad?, jugo de uva, que acompañaban los sacrificios de animales, lo pueden ver en Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 40, en Números, libro de Números, también en el versículo 28, del versículo del 3 al 8. La falta de estas dos ofrendas representa el rompimiento de la relación con Dios, ¿verdad?, del pueblo con Dios. Por ejemplo, en el 2.14, ¿verdad?, del libro de Joel,
menciona, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Habla de ese quebrantamiento del pacto o de la relación más bien del pueblo con Dios. Por ello el siguiente grupo son los sacerdotes, ¿verdad? El versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, que es lo que hablábamos. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Son los siguientes que serán por medio de la devastación de la plaga no iba a haber trigo, no iba a haber aceitunas, no se iba a obtener los elementos, los frutos bendecidos para hacer los sacrificios y las ofrendas en el templo. Entonces iban a ser afectados los sacerdotes y estarían de duelo. Los tres frutos utilizados en los sacrificios no existen por la devastación: trigo, jugo y aceite. Este último era usado tanto para el candelabro como para amasar el trigo y hacer los panes de la proposición. Los versículos 11 al 12, el siguiente grupo fueron los labradores, viñadores. Se perdió la cosecha del campo, todo el esfuerzo de su trabajo se había perdido y con ello se desapareció la alegría de los hijos de los hombres. Dios había bendecido a Israel con fruto que no solo ocuparían en su vida cotidiana, sino también para los sacrificios al mismo Dios. Usted puede ver estas bendiciones de estos frutos que tendrían lugar cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 10. Los versículos 13-14 de Joel se vuelven a mencionar a los sacerdotes, en donde se le anuncia: ceñíos y lamentad, gemid, venid, dormid en silicio. Todos estos epítetos o títulos son de lutos o lamentos públicos al cual le hace el llamado como los líderes intercesores entre Dios y el pueblo a entregarse a la oración. Además de ellos, el profeta les dice que también incluyan un ayuno con los ancianos, ¿verdad?, los líderes del pueblo, y al pueblo a una asamblea pública en la casa de Dios. Versículo 15, el día de Jehová. Este es el tema, como lo dije, central del contenido del libro de Joel, y se mencionan 5 veces, como ya lo habíamos leído en el 1.15, en el 2.1, en el 2.11, en el 2.31 y en el 3.14. ¿Qué es el día de Jehová? Hay que considerar dos aspectos significativos para poder conceptualizar esta expresión del día de Jehová. En la intencionalidad del profeta, el día de Jehová era cualquier evento significativo en la historia que actuaba Dios, fuera para liberar o destruir, tanto a favor o en contra, ¿verdad? Podemos comparar los escritos de Isaías 13, versículo 6, el profeta Agdía en el capítulo 1, versículo 15, y el profeta Sofonía, capítulo 1, versículo 7. En Joel 1.15 y en el 2.1 y el 2.11, la presente invasión de la langosta fue clasificada como el día de Jehová. En el 2.31 y el 3.14, el día estaba en el futuro, un día en el que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne, y un día de juicio que vendría para las demás naciones. Si se acepta la fecha temprana, porque tiene que ver a esto, a donde al final nosotros adoptamos la fecha mencionada anteriormente, sobre la primera problemática, que era datar el libro de Joel. Si se acepta la fecha temprana, sugería para el ministerio de Joel, él fue el primero en acuñar esta frase en un sentido adverso, como juicio para el pueblo de Dios. Si la fecha o yo me inclino a una fecha más tardía, él solo estaba repitiendo el concepto que se encuentra en otros profetas, como por ejemplo en esa semejanza de Amós 5, capítulo 5, versículo 18 al 20, que lo voy a leer. Hay de los que desean el día de Jehová
¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tiniebla y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Habla de esa situación, ¿verdad?, de juicio, que tiene que ver a que no sería agradable, ¿verdad?, o no es agradable el día de Jehová, sea a favor o en contra, ¿verdad? Un tercer aspecto es que por el contexto en que se viene hablando, el profeta esté hablando de la plaga de langosta como parte de el juicio divino. Así se concluye que el día de Jehová es un gran día de juicio de Dios, como las profecías mesiánicas cumplidas en el día de Pentecostés. Ese era el día de Jehová en ese momento, en el primer siglo, año 30-33, en donde se predicó el evangelio de Jesucristo y se añadieron aquel día 3,000 personas. Ese fue un juicio. De hecho, nosotros cuando llevamos la predicación del evangelio, llevamos un juicio, un día de Jehová, porque cuando le presentamos el plan de salvación de Dios, el evangelio de Jesucristo, y cuando decimos el que creyere y fuere bautizado será salvo, le lleva vida, y si no no fuere bautizado, entonces será condenado, lleva la parte de la muerte. Ese es un día para la persona de Jehová, el cual ha escuchado el mensaje de salvación. Lo acepta o no lo acepta, es un día a favor o en contra. Para los cristianos, los creyentes que ya estamos en esa relación con Dios, pues el día de Jehová es la segunda venida. Para nuestro futuro es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual esperamos con mucha ansia, ¿verdad? Ese es el día de Jehová. Continuando con la sección histórica, en el capítulo 2 de Joel, mientras en el primer capítulo se hace mención de la devastación de la plaga de langosta, las pérdidas y sufrimiento que ocasionarían, en este capítulo 2 se describe la plaga proyectados a través de una imagen de un gran ejército. El profeta hace uso de varias metáforas para presentar la destrucción mortal sobre el pueblo de Judá. En los primeros dos versículos, ¿verdad? Los primeros dos versículos habla del gran problema hacia nosotros los lectores de este escrito, porque en el versículo 2 la Reina Valera menciona: así vendrá un pueblo grande y fuerte, ¿ok? Y la palabra hebrea que se usa para pueblo acá, por ejemplo, voy a leerlo, de hecho, capítulo 2, versículo 1: tocad con pretensión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás. Esta palabra pueblo, como le mencioné, se utiliza en el mismo contenido de Joel dos palabras para mencionar pueblo. Uno es goi, ¿ok?, que significa un ejército y significa también enjambre de langosta, y la palabra hebrea an, que hace referencia a un pueblo específico. En este particular, acá en el capítulo 2, versículo 2, la palabra que utiliza Joel para pueblo es an, que hace referencia a un pueblo en específico. El hecho está en que Joel al final describe al ejército de langosta, ¿ok?, en términos de un ejército humano, pero deja abierto en el fondo la idea de lo terrible y devastador que sería ese día de Jehová, que es el tema central. Vuelvo y hago énfasis: el tema central es el día de Jehová y no la plaga, si es metafórica o era un ejército. La idea es que el pueblo entendiera de que venía y estaba cercano, era inminente que vendría el juicio de Dios a través de la manifestación, cualquiera que sea al final su conclusión,
su inclinación a las fechas, pero que el tema era que vendría el juicio de Jehová hacia su pueblo, ya sea la langosta, como decía, o ya sea una nación invasora. Tocar trompeta era un llamado de parte de Dios para un lamento nacional por todo lo que ocurriría. La trompeta en el hebreo es shofar, que era utilizada para conllevar un sonido claro, un mensaje bastante claro. Se utilizaba para hacer llamado a la adoración, cuando se hacían los sacrificios, para anunciar la guerra, y en este particular se estaba utilizando como parte del llamado al lamento de la situación precaria en la que se avecinaba. Era un día de tiniebla y un día de sombra, era lo que ocasionaría la plaga al entrar al país. Los versículos 3 y 4 emiten el sentido de un juicio y destrucción. Hace un contraste entre lo que era el jardín del Edén y el desierto en un tono de desolación y abandono. La idea es que Adán perdió el privilegio de vivir en el jardín de Edén a causa de su pecado. Así el pueblo ha perdido las bendiciones y privilegios debido a este castigo. De hecho, voy a leer los versículos 3 y 4. Dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Hace este contraste, ¿no? Así como una vez más Adán perdió el privilegio de estar en esa relación con Dios, fue expulsado así por medio de la desobediencia, del pecado que no lo menciona Joel cuál es, pero que habían roto la relación con Dios por su desobediencia. Los versículos del 5 al 10 es el ataque, se menciona o se describe el ataque de la plaga como un ejército a caballo, donde nada lo detiene y nada se le escapará. Es decir, eran invencibles, y el escenario es impresionantemente aterrador y escalofriante. La idea del profeta es que tuvieran conciencia y que tuvieran bien claro que al final el juicio, el día de Jehová, es espeluznante, iba a ser espeluznante para ellos. Versículo 11 tiene que ver al juicio divino por medio de la plaga de langosta. Se cierra primero siendo Dios quien envía, ¿verdad?, esto, y termina preguntando quién podrá resistir, quién podrá mantenerse en pie en el día del juicio de Dios. Esto debe de llevarnos bastante a la reflexión en nuestra vida cristiana, ¿no? De los versículos 12 al 17, en esta porción Dios demanda, ¿verdad?, del pueblo un arrepentimiento. Toda la descripción de su juicio por medio de la plaga de langosta ha mostrado el profeta que fue enviado por Dios y que solo Dios podrá aliviarlo. Joel muestra la fórmula divina que el pueblo debía de poner en práctica para ser perdonado por Dios. La expresión que menciona ahí en el versículo 12 al 17, ¿verdad?, es volveos a mí, volveos a mí. Encierra la demanda, el llamado al arrepentimiento, pero no rasgándose los vestidos como un ritualismo, como una legalidad, como una liturgia, sino era una humillación dentro de lo más profundo del corazón, dentro de eso que el mismo salmista dijo: Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso es rasgarse los vestidos espirituales. Del 18 al 20, ahora sí tiene que ver al sentido de restaurar lo que el juicio había hecho. La adoración por medio de las ofrendas y libaciones, que producto de la plaga no existían los elementos para realizar los sacrificios.
Eso era la restauración de la relación quebrantada con Dios. Lo que el profeta está haciendo en referencia que si el pueblo se arrepiente de manera genuina, demostrando a través de los rituales prescritos, ayuno, purificación y lamento, Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Este es el inicio de un proceso de restauración y la promesa de prosperidad. Los versículos 21 al 27 tienen que ver a la tristeza, el dolor y la desolación que quedaron atrás. Se inicia el proceso de redención y restauración. Los beneficiados son la tierra, los animales y el pueblo. La tierra es personificada, haciendo ver que el sufrimiento que sufre también la tierra por los estragos anteriormente mencionados, se le invita a no temer sino a confiar en Dios, al igual que los hijos de Sión. Y los habitantes de Judea son llamados a confiar en Dios. El versículo 25 de hecho dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, ¿verdad? Hay 4 promesas que menciona de hecho Joel, ¿verdad? Desde los versículos 26 y 27 habla de comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Habla de un Dios proveedor del sustento necesario para el pueblo, devolver al pueblo la alegría de la alabanza hacia el nombre de Dios, el cual es la restauración de esa relación que estaba quebrada con Dios. Y también habla acerca de una protección, la cual no será más vulnerable a los ataques de sus enemigos. Y sobre todo, el versículo 27 dice: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Habla de la presencia divina de Dios, de Dios estará con ellos, como lo digo allá: hagan un santuario para que yo more en medio de ustedes. Es de la misma idea de que Jesús, siendo llamado Emmanuel, es Dios con nosotros, que Dios anduvo entre los hombres y que ahora Dios ya no está sobre nosotros, sino que está en nosotros, dentro de nosotros, ha hecho morada en cada uno de los que hemos confiado en su evangelio y que caminamos en esas sendas antiguas que nos llevan a esa confianza de relación íntima con Dios. Llegamos a la parte de la sección escatológica del capítulo 2, versículo 28 y al capítulo 3, versículo 21. Es muy importante que tengamos en cuenta el tipo de lenguaje que cambia el sentido. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, es que esta sección del profeta es futurista, siendo una extensión de la promesa de restauración observada con el pueblo de Israel. Lo que hace el profeta acá es que añade un lenguaje apocalíptico escatológico al concepto del día de Jehová. El día de Jehová para el pueblo en el momento que el profeta está hablando tiene que ver a la manifestación del juicio de Dios a través de la plaga de langosta, sea literal o sea a través de un ejército humano, ¿verdad? En el tema de lenguaje apocalíptico escatólogo tiene que ver a un futuro de ellos y también hacia las demás naciones, el concepto del día de Jehová. Ahora ha llegado la vindicación al pueblo de Israel y el juicio a las demás naciones, comenzando con el 2:28 al 32, ¿verdad? Quiero explicar y quiero dejar muy bien asentado de que en el texto hebreo, lo que conocemos el Tanakh, ¿no?
esta porción del capítulo 3 realmente, ¿verdad? Esta porción del capítulo 2:28 al 32 es el capítulo 3 en la literatura hebrea, y el capítulo 3 que nosotros tenemos realmente en la literatura hebrea es el capítulo 4, que quiero dejar eso en mención. La expresión dice, y después de esto, ¿ok? Es decir, después de las plagas y su reversión de los efectos de la misma en los primeros 47 versículos, es decir, del 1:1 al 2:27, tratan de la langosta y su devastación. En los últimos 26 versículos que vamos a estar hablando, anuncia lo que deparaba el futuro para ellos, su salvación de la plaga o la liberación, así como la destrucción de sus enemigos. Pero se ve un doble cumplimiento, el cual se cumplió por primera vez en los días de Joel, ¿verdad? Y de manera futura en el establecimiento del reino, donde el Espíritu estaba sobre profeta. Oiga bien esto, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu estaba sobre los profetas, reyes y sacerdotes, pero en el doble cumplimiento el Espíritu Santo no solo ya era dentro de eso limitado de profetas, reyes y sacerdotes, sino que la expresión dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda persona, ¿verdad? Esto es sobre todo a persona mortal, hijos e hijas, ancianos y jóvenes, siervos y siervas. Tiene que ver a esa no limitancia de que solamente eran personas específicas, sino a todas aquellas personas que vinieran a creer en el día de Pentecostés al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No había, una vez más, no delimitaría el Espíritu de Dios morar o hacer morada o permanecer en las personas. Los resultados de recibir el Espíritu Santo era profetizar, era soñar, tendrían sueños y visiones. También el Espíritu mora en el hombre mortal. Ahora la promesa pareciera cumplir con el anhelo de Moisés cuando dijo allá en Números capítulo 11 versículo 29, ustedes tienen celo de mí, ojalá Jehová, ¿verdad?, Dios pusiera su espíritu para que todos fuesen profetas. Esto lo dijo Moisés. ¿Okay? El pueblo no había experimentado el Espíritu Santo de manera más general, sino específica, o sea, en ciertas personas dentro de los epítetos que acabo de nombrar, y que esté sobre, ahora no es solamente para toda persona, ¿verdad?, sino que está en la persona, ¿verdad?, sin acepción de persona. Es muy interesante. Estos versículos dan a entender que el derramamiento del Espíritu era otra manifestación de manera apocalíptica del día de Jehová. Los prodigios en el cielo, ¿verdad?, de que habla ahí el versículo 30, dice, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, ¿verdad? Algunas de estas expresiones simbólicas parecen reflejar acontecimientos relacionados con las plagas y la liberación de Israel de Egipto, cuando el sol se convirtió en tiniebla e Israel fue guiado por una nube y una columna de fuego. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, ¿no?, desde el capítulo 10 hasta el capítulo todo el capítulo 14. Estos prodigios son cosas asombrosas, milagros o cosas extraordinarias de parte de Dios, hacían que el día de Jehová fuera grande y espantoso. La característica más significativa del día de Jehová era la promesa de la salvación, ¿verdad? El versículo 32 habla, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esta es la parte más importante de esta porción profética
escatológica de Joel, en donde en nuestro contexto, ¿verdad? En nuestro contexto, hablando del contexto de Joel, para los judíos era hacer las cosas que Joel estaba describiendo: orar, pidiendo perdón, rasgarse, lamentar, reflexionar, arrepentirse, ¿ok? Mostrar que están realmente arrepentidos desde lo más profundo de su corazón, mostrar un cambio genuino en cuanto a la relación con Dios, y sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios en cuanto al carácter que estaba mostrado en las leyes que Dios le había dado al pueblo de Judá. Sería librado del acontecimiento, volviéndose parte de ese remanente fiel. Acá es donde se define en los lectores un tiempo que aún sigue siendo futuro y no ya cumplido. Hay dos cosas que debemos considerar. Algunos piensan que el día de Jehová habla de un juicio final de los tiempos, teniéndolo como un futuro hasta hoy, hablando de que sacamos de contexto lo que se está hablando en Joel, ¿verdad? Haciendo que este juicio así vendrá en el día final. Otro, que Joel 2:28 tiene que aplicarse en la era cristiana, ¿verdad? Pero esta es la razón del verdadero futuro que hablaba el profeta. Era el cumplimiento en el día de Pentecostés, porque Pedro en su sermón, explicándolo, lo que estaba pasando en ese momento, dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, allá en Hechos capítulo 2 versículo 16. Interesante algo, querido hermano, hermana, puede leerlo por favor, porque es interesante que el día de Jehová es un evento, ¿ok? Es un evento, y lo que sucedió en el día de Pentecostés, ese cumplimiento de la profecía de Joel 2:28 al 32, era algo que iba a experimentar, ¿verdad?, los apóstoles en su momento de ser investidos del poder de lo alto, y la manifestación es que hablaron en otras lenguas, ¿verdad?, lenguas que tenían significado y hablaban el mensaje maravilloso de Dios, lo cual las otras personas lo entendían, pero jamás el texto, si usted lo lee exegéticamente, jamás el texto enseña como que algo de doctrina hay para enseñar en nuestra era moderna, sino que era un evento del día de Jehová en ese cumplimiento de Pedro, ¿verdad?, citando al profeta Joel. Una promesa de juicio para las naciones y esperanza a Israel, ¿verdad? Ya estamos hablando del capítulo 3, del 1 al 8. Estos versículos responden a 5 preguntas importantes. ¿Cuándo sucederían los eventos anunciados en los siguientes versículos? ¿Quién actuaría? ¿Qué evento tendría lugar? ¿Dónde se produciría, verdad, el juicio de las naciones? ¿Por qué estaba Dios reuniendo a las naciones? En aquellos días y en aquel tiempo, en el momento en el que el Señor derramaría su espíritu, y cuando los que invocan el nombre de Jehová sean o serán salvos, estarán en la condición de salvación. Esa expresión que puede confundir, nos puede confundir como lectores modernos de la cautividad de Judá y de Jerusalén, se refiere a cambios decisivos de acontecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, la versión BTI-es, ¿verdad?, lo traduce: cuando yo cambie la suerte de Judá y Jerusalén. O sea, Dios mismo, ¿en qué haré? ¿Ok? Reuniría a todas las naciones, las mencionadas en el mismo capítulo 3 para nosotros, en nuestra versión Reina Valera, 4 en la literatura hebrea, que habla de Tiro y Sidón y de toda el área de Filistea. El valle, la mención del valle Josafat, posiblemente utilizada como una figura y no como un lugar geográfico, por el reinado de Josafat, quien en su tiempo, en el siglo XIX a.C., Dios le dio muchas victorias sobre las naciones vecinas que peleaban contra Judá, ¿verdad? Lo pueden encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 20.
o tal vez es mencionado por la importancia del nombre de Josafat, que significa el Señor juzga. Planeaba entrar en juicio contra ellas, la razón porque maltrataban a su pueblo, ¿verdad? Ya lo vimos ahí con el versículo 6, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, ¿verdad? Un trato comercial, ¿verdad? Dentro del sistema de esclavitud. Y los sabeos eran comerciantes. Eso que mencionan en el versículo 8, dice: y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos venderán a los sabeos. Los sabeos son, o eran habitantes, o eran personas comerciantes famosas de Arabia suroeste. ¿Ok? Los versículos del 9 al 15, el llamado a las naciones de proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos a los hombres de guerra. Tenía que ver que mientras los agricultores de Israel dejarían su trabajo para prepararse para la guerra, el que era fuerte, de manera irónica, perdería la batalla aún siendo diestro. Dios ya había dictado sentencia sobre ella, de la misma manera en que ellas actuaron contra Israel. De la misma manera Dios actuaría contra ellas. Y vuelve el mismo lenguaje apocalíptico para referirse al día de Jehová. Este día no solo traería el castigo sobre estas naciones, sino también salvación para el pueblo de Dios. Ven ahí el día de Jehová, en contra y a favor, en contra de las naciones y a favor hacia el pueblo de Judá. Los versículos 16 al 21, ya prácticamente la finalización del libro. Dios, ¿verdad?, da una promesa gloriosa en el futuro y provee abundante bendiciones a su pueblo. El profeta describe, utilizando metáforas hiperbólicas, como los montes destilarán mostos, ¿verdad?, vid de uvas, los collados fluirán leche, o sea, las colinas, los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Habría suficiente agua para que, en vez de la sequía que estaban pasando y que los animales gemían por no haber pasto, ahora habría una abundancia de agua, pastos y lógicamente la germinación de frutos. El agua ha sido una figura de vida, ¿verdad?, para el mundo antiguo. El agua que bebió Israel en el desierto de una roca por 40 años, interesante, es la misma fuente de vida espiritual en la casa de Jehová. Puede leer Apocalipsis capítulo 22 versículo 1, tiene esta misma idea. 2 naciones más serían puestas en juicio divino por haber cometido actos de violencia contra el pueblo, derramando sangre inocente. Egipto y Edom habían sido enemigos acérrimos de Israel en toda la historia. Egipto esclavizó por unos 430 años al pueblo, matando a niños inocentes, ¿verdad? Los faraones Sisac había atacado a Jerusalén y saqueado el palacio del rey Roboam, al igual que el templo del Señor. Esto lo pueden encontrar en Primera Reyes capítulo 14 versículo 25 al 26. Necao había matado al rey Josías en el 609 a.C. y encarcelado a Joacás, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar en Segunda de Reyes capítulo 23 versículos 29 al 34. Edom, que habla más específicamente en el mensaje que le fue dado en el profeta Abdías, que vamos a estar estudiando también, lo condena por su maltrato a Judá en medio de la destrucción de Jerusalén en el sitio de Babilonia en el 586 a.C. Fue ese el mismo pueblo que, cuando Moisés quiso pasar en medio del territorio de ellos, no lo dejó pasar y lo amenazó de salir a pelear contra ellos si ellos intentaban pasar por su territorio. Son descendientes, ¿verdad?, de Esaú, y bueno, ya saben el conflicto entre Esaú y Jacob allá en Génesis capítulo 22. Los versículos 20 y 21 son el consuelo del pueblo que, en medio del gran y espantoso día de Jehová,
había una luz al final del túnel, que es la esperanza, en donde descansaba el pueblo, y Dios prometía bendecirlo y estar con ellos, y no serían más destruidos. Así termina este mensaje, una vez más centrado en el día de Jehová, y con estas dos secciones de manera histórica y de manera apocalíptica y escatológica. Dios les bendiga, y espero que siempre esto sea de suma y abono a sus estudios, y lógicamente también a su vida espiritual. Bendiciones.